detrás del mundo infinito que es la mente del hombre, entre las estrellas que cubren el cielo o en el perfil gastado de las viejas piedras, existen verdades escondidas, otra realidad que apenas vemos. Buenas noches. Tratamos generalmente de darles a ustedes información sobre distintos temas marginados, temas malditos, temas extraños, y procuramos darles una información libre de todo prejuicio, al fin de que ustedes sean los que saquen las propias conclusiones y puedan en definitiva opinar sobre aquello, sobre esos temas. Esto es importante porque las opiniones que circulan por ahí generalmente son opiniones no válidas. Si ustedes hablan sobre espiritismo, pongo por caso, lo más probable es que su interlocutor les diga que eso son tonterías. Si ustedes preguntan a ese interlocutor qué experiencia tiene, qué conocimientos tiene sobre ese tema, lo más probable es que comprueben que no tiene ninguna experiencia, que es una opinión de esas preformadas que circulan por ahí y que sirven para defender el propio prestigio y evitar así que a uno le tomen por supersticioso y demostrar que es un espíritu selecto, lejano a la superstición. Esto viene a cuento porque el tema de hoy es muy apropiado para comprobar, una vez más, que los humanos somos muy estúpidos cuando nos ponemos a prejuzgar sin conocer realmente aquello de lo que estamos hablando, cuando a priori damos una opinión por defender nuestro prestigio, como decía antes. Ustedes han oído hablar de la radiestesia, de esos personajes más o menos pintorescos que aparecen en grabados antiguos que recorrían el campo con una varilla o un péndulo entre las manos tratando de localizar agua, de localizar minerales. Y habrán oído, en ese terreno de opiniones preformadas, habrán oído decir que es una forma más de superstición, inocua y por lo tanto aceptada, tolerada por la gente en general, pero sin ningún fundamento. Vamos a ver si esto es así. Vamos a hablar hoy de radiestesia. Vamos a apurar el tema y, como siempre, vamos a opinar después que tengamos algún conocimiento sobre la materia. Hablar de la historia de la radiestesia es hablar de la historia de la humanidad. Se practicaba la radiestesia en Babilonia, la practicaban en Egipto, la practicaban en China y la seguimos practicando hoy. Bueno, cuando voy a una finca a localizar agua, me desplazo por una de las coordenadas y en principio no noto absolutamente nada, hasta que entro en un campo de una corriente de agua. Cuando ya noto la influencia de esa corriente, la varilla, que llevo en las manos en equilibrio inestable, tiende a desplazarse verticalmente. Pero yo retengo hasta el momento en que ya es superior la fuerza del resorte que llevo en equilibrio a la que yo opongo contrariamente para que no se levante. Entonces estoy exactamente sobre la vertical de una vena de agua o una corriente de agua. Coloco un jalón y a continuación, para fijar la trayectoria de esta corriente, me desplazo efectuando unos zigzags y voy jalonando los puntos de intersección con la corriente. Entonces giro sobre mi eje con la varilla en la mano, puesta también como al principio en equilibrio inestable, y cuando me pongo cara a contra agua, es decir, que de donde viene el agua se me desplaza. Bueno, confianza en el sistema en cuanto a esto yo lo tenía un poco desconocido. Me hablaron de ello, entonces yo era un poco escéptico a esto, ¿no?
haciéndome un trabajo en una de las fincas, pues se hizo una captación a 203 metros exactamente de profundidad, y realmente, o sea, coincidió todo como el señor Figuerola me había indicado. Se había encontrado sus capas y salía el caudal aproximado, como él mismo me dijo, sobre los 190 y tantos metros exactamente, y vamos, ha habido una variación en esta profundidad de 2 a 3 metros. Esto ha sido lo que ya entonces, al ver la efectividad del sistema, pues claro, me he adaptado a ello completamente. Ahora me acaban de hacer otra prospección, de la cual todavía no he hecho el sondeo. Estoy pendiente de ello, pero vamos con absoluta confianza, por supuesto. Aparte de eso, yo ya tengo más conocimientos de otras cosas que han hecho y lo he recomendado a bastantes amigos ya, de los cuales están contentísimos porque ha solucionado bastantes problemas que con medios, o sea, otros tipos de medios habían intentado el alumbramiento y no lo conseguían. ¿Qué extraño milagro se produce sin ninguna razón aparente para que un hombre, provisto de un elemento tan simple como es una varilla, una horquilla de metal o de madera o un simple péndulo, localice indefectiblemente, con toda seguridad, una fuente, una bolsa de agua que está a veces a cientos de metros de profundidad? Es un fenómeno misterioso, sin explicación, pero que tiene unas reglas fijas, unas características que le son propias y que nadie ha sabido entender. Sin embargo, estas reglas están ahí. Un hombre camina con su varilla apretada fuertemente en las manos y de repente una contracción involuntaria de sus músculos hace que esta varilla cambie de actitud, se mueva de una forma violenta, y en ese momento y en ese punto está localizada casi con toda seguridad esa fuente subterránea de agua. Después, a ambos lados de ese punto, de esa línea, hay otros 7 puntos o líneas más a cada lado, y la última de ellas, de estas 7 líneas, da, a través de la distancia que la separa del punto principal, la profundidad exacta a la que se encuentra esa fuente, esa bolsa de agua subterránea. Vuelvo otra vez al primer punto donde marqué la corriente, o al sitio donde interesa efectuar el pozo dentro de esta trayectoria. Y me desplazo verticalmente a buscar la profundidad. Para buscar la profundidad, que lo efectúo por lo que en radiestesia se llama la línea de los 45 grados, encuentro 7 reacciones equidistantes, tanto a un lado como a otro. Y la última corresponde a la profundidad a que está el agua, porque es un cateto de un triángulo rectángulo cuyo otro lado es la profundidad. Marco un jalón y ya tengo la profundidad. Entonces, con una cinta métrica, mido, como en este caso, que me ha dado 21,80, y a 21,80 tengo un contacto de terreno donde me viene una corriente de agua. Este es el método que se utiliza y que ya preconizó el abate Mermet, y él hablaba, y aún se sigue hablando en algunos medios, de influencias magnéticas. Por supuesto que aquí el abate Mermet habla de magnetismo de una forma figurada, puesto que no es este tipo de energía la que está en juego. No se trata de magnetismo, no se trata de ningún tipo de energía conocida, al menos claramente evidenciada, aunque todos, la mayoría de los radiestesistas, tratan de encontrar una base física, un apoyo real para este fenómeno. Siempre que se utiliza la radiestesia hay que tener en cuenta, muy importante, es el tiempo atmosférico. Si hay tormenta no se puede hacer, ya que esto es un cambio de potencial de tipo eléctrico. Entonces es descompensada y puede haber una variación muy fuerte, incluso un fracaso, cosa que hasta ahora no ha ocurrido teniendo esto en cuenta. Siempre puede llegarse incluso a localizar minerales con la misma radiestesia utilizando un testigo de ellos. Al llevar en una de las manos, o poder ser en la derecha, llevando el testigo de este mineral, ya habrá solamente la respuesta a este mineral. Cada mineral tiene una serie. El éxito de
de la búsqueda no está, y ello parece evidente, en el aparato, no está en la varilla, no está en el péndulo, sino en la persona que lo porta. Si ustedes suspenden el péndulo de un elemento inmóvil, de un elemento inerte, de una rama, de un árbol, por ejemplo, aunque estuviera encima del océano, no se movería absolutamente para nada. Esto no es inconveniente para que hayan aparecido y se difundan y se vendan cientos, miles de modelos distintos de estos aparatos. En principio, el péndulo se puede hacer de cualquier cosa. Un objeto, un anillo, una medalla con un hilo. Después cada uno, pues de acuerdo con sus necesidades o particularidades, se hace los que cree conveniente. Eso concretamente lo uso para arqueología, en caso de que no haga mucho aire. Es exactamente igual cuando hace ya más aire, para poderlo, que no me afecte. Estos ya son ya más bien de laboratorio. Dentro de casa es lo que yo uso concretamente estos. Este mismo tiene una anilla para evitar que las radiaciones se escapen. Para poner el testigo dentro, se abre y entonces se coge el testigo de aquello que uno quiera ir a buscar. Se mete dentro, se cierra y se va a buscar con eso. O se puede poner un telo, un trozo de tela, cualquier otra cosa. Lo que se pretenda buscar se pone aquí dentro. Las aplicaciones son prácticamente ilimitadas, desde localizar agua hasta localizar un tesoro, si ustedes quieren. Pero en el caso concreto del agua es tal el cúmulo de experiencias realizadas con éxito que los organismos oficiales no dudan en recurrir a encargar a los radiestesistas la localización de agua. Cada vez está más difundido y la razón es bien sencilla. Es un método rápido y es un método barato. Llevo muchísimos años dedicado a la localización de aguas subterráneas empleando radiestesia. Y no solamente localización, sino posteriormente el alumbramiento de las mismas por medios mecánicos sobre los puntos marcados. No es la primera vez, ni es durante mi actuación, sino que ya en el año 1880 mi padre, que empezó el negocio de alumbramiento de agua, efectuó una serie muy grande de prospecciones a organismos oficiales y particulares, como es, por ejemplo, las aguas potables de Huelva, las minas de Río Tinto, el patrimonio del Estado, no entonces patrimonio, sino el patrimonio real, que fue, por ejemplo, la fuente de Somontes, que hay en la carretera del Pardo, es un pozo artesiano efectuado el año 9 por mi padre. Posteriormente, ya desde muy joven, continué yo las prospecciones y trabajé también a Junta de Obras del Puerto de Castellón, al Ministerio de Obras Públicas, incluso a la Radio Nacional, en las estaciones de Majadahonda. El pozo que hay lo marqué y lo realicé yo. Y no solamente esto, sino que en la estación de Arganda del Rey hubo unas averías en las conducciones de agua por efecto de las raíces de los árboles. Como no existían planos de las conducciones, por radiestesia fui localizando la conducción y reparando dichas averías. Luego, en particulares, puedo citar, porque conservo certificados de actitud de casi todos, tengo un archivo extensísimo y puedo citar pues una serie de prospecciones que pasan de los miles de prospecciones efectuadas durante todos estos años a partir del año 24-25, que ya empecé a trabajar. Esto ya data de 3 generaciones, es decir, primeramente mi padre, pues luego seguí yo y posteriormente, ahora, la realiza mi hijo con éxitos, como puedo demostrar, y él puede también atestiguarlo. A través de la búsqueda del agua hemos llegado a la conclusión, se ha llegado a la conclusión de que la radiestesia es un fenómeno real, auténtico y que se produce prácticamente siempre. El problema está en que
no se limita al terreno del agua, sino que la radiestesia permite localizar prácticamente cualquier cosa. La técnica es simple, una de las muchas técnicas. Consiste en sujetar en una mano el péndulo mientras el otro brazo se extiende. Se establece el convenio mental de que cuando el brazo extendido señale la dirección correcta en la que hay que buscar, el péndulo comience a moverse. Una vez conseguido esto, y teniendo ya la dirección en la que hay que buscar, se camina lentamente y se establece otro convenio mental. Y cuando estemos en la proximidad de aquello que estamos buscando, el péndulo comience de nuevo a girar. Es una técnica muy difundida y prácticamente la mayoría de los radiestesistas la utilizan. Y está, como tantas y tantas de estas capacidades, al alcance de la mayoría de las personas, si no de todas. Depende fundamentalmente del adiestramiento necesario. Pero ¿qué podemos pensar o qué podemos decir si esta búsqueda la realizamos no sobre el terreno, no en las inmediaciones de aquello que buscamos, sino en casa, en nuestro despacho, utilizando un plano, utilizando un mapa, lo que se ha dado en llamar la teleradiestesia, algo que hace Croiset, uno de los videntes más conocidos en Europa, y que ha servido para solucionar problemas hasta ese momento insolubles en lo que se refiere a localización de personas o de objetos desaparecidos. Croiset, al que sin ningún inconveniente la policía recurre en multitud de ocasiones. Él, manejando su péndulo desde su propia casa, con un plano, localiza la zona en la que hay que buscar y acierta. Este fenómeno de la teleradiestesia importa, es interesante porque viene a confirmar lo que hasta hace poco era hipótesis para unas cuantas personas. Es decir, que el fenómeno de la radiestesia no es en realidad un fenómeno físico, sino un fenómeno psíquico. En definitiva, un fenómeno que expresa la capacidad paranormal, la capacidad de evidencia del individuo. Esta capacidad de evidencia, que como muchas de las capacidades paranormales del individuo, se realiza a nivel inconsciente. El péndulo, la varilla, sería la expresión llevada al terreno práctico, al terreno de lo visible, de esos mecanismos que se están produciendo a nivel inconsciente. Por eso se requiere un adiestramiento, un acostumbrarse a que el inconsciente, los fenómenos que allí se producen, encuentren esa expresión, encuentren esa forma de manifestación a través de ese péndulo. Y con este sistema, de esta forma, aquel que es práctico, aquel que es hábil en la radiestesia, no ya puede localizar cualquier cosa, sino que puede contestar a cualquier pregunta. Bueno, vamos a presentar 3 sobres. En cada uno de ellos se ha colocado una fotografía de personas desconocidas, pero sabiendo que dentro de ellas, una de ellas está muerta. Vamos a localizar cuál de estas personas es la que está fallecida. Para ello presentamos el péndulo, que comenzará a girar a la derecha si está viva y a la izquierda si está muerta. La persona que está dentro de este sobre vive. Esta persona es la que está muerta. Esta persona vive. Ven ustedes que gira el péndulo a la derecha. Vamos a ver la tercera. ¿Y esta persona vive o está muerta? Vive también. Vamos a comprobar por si acaso. El primer sobre, la persona que hay dentro está muerta. En el segundo sobre, la persona que está dentro está viva. Y en el tercer sobre, la persona que está dentro también está viva. De estos 2 casos vamos a ver si alguna persona tiene alguna enfermedad. ¿Está esta persona saludable? No. ¿Y esta otra persona sigue saludable? Sí. De manera que hemos observado que en el primer sobre, la persona que está retratada en la fotografía que hay dentro está fallecida. En el segundo sobre tiene una enfermedad. Y en el tercer sobre está sana. Vamos a abrirlos y veremos a ver.
perfecto. Se ve que es una fotografía tan antigua que la persona tiene que estar fallecida. En el segundo, vamos a ver. Es una persona mayor que nada de particular tiene, que está enferma. Lo podemos averiguar qué es lo que tiene. Y en el tercero tenemos una fotografía de una persona actual que, como había visto el péndulo, está en perfectas condiciones de salud, afortunadamente, y que sigue así, lo que hace falta. Vamos a ver, mediante estas láminas anatómicas, si podemos averiguar qué enfermedad padece esta señora. Tomamos sus radiaciones primero y después, con un palillo, vamos pasando por las diversas regiones de esta está aquí. Ahora comienza el péndulo a funcionar. Al llegar aquí, el péndulo se para y comienza a dar vueltas al revés. La enfermedad de esta persona es en el pecho derecho, en la parte derecha del pecho. ¿Será cáncer? Pues sí, señor. Un cáncer y bien claro. Cáncer en mama derecha. Sí, señor. Esa es la realidad. Si reconsideramos, veremos que nos encontramos frente a un fenómeno que está totalmente aceptado, muy difundido, y nadie lo pone en tela de juicio, salvo alguna otra persona, por puro capricho probablemente. Es un fenómeno que se produce a un nivel psíquico, en cierto modo a un nivel paranormal, como cualquier otra mancia. Y el péndulo o la varilla no es sino la expresión, la forma de exteriorizar los contenidos inconscientes. Es una capacidad que al parecer está muy difundida, que la mayoría de las personas la poseen, aunque sea potencialmente. Y por tanto, ustedes mismos pueden y deben, si les conviene, comprobar si hay en ustedes esta capacidad o no. El método es sencillo, basta con proveerse de un péndulo, que es un simple hilo, y en uno de sus extremos colocan ustedes un objeto que tenga algún peso. Es todo el material que ustedes necesitan. Se trata después de establecer un código. Mentalmente, ustedes deben de condicionarse de tal forma que su péndulo reaccione siempre de la misma forma cuando la respuesta sea afirmativa, por ejemplo, girando. Y que si la respuesta es negativa, que el péndulo permanezca inmóvil. Con este código, que es muy simple, como ustedes ven, pueden intentar cualquier tipo de experiencia. Por ejemplo, les vamos a mostrar a ustedes algunas. Ahora, para un tipo de ejercicio que se pueda hacer para un señor que empiece, es coger el péndulo y en este papel, por ejemplo, tenemos un círculo que rota de una forma, este al contrario, una vertical y una horizontal. Pues vamos a hacer que rote, en ese caso, en ese sentido, en el sentido de la flecha, que viene de izquierda a derecha. Ahora vamos a ver que rote al contrario, de derecha a izquierda. Ahora vamos a hacer que vaya de esta forma. Y por último vamos a hacer una horizontal. Un tipo de ejercicio que se podría hacer para que empieza sería, por ejemplo,
estos cartones que tienen estos números, numerados por supuesto, y volverlos boca abajo, revolverlos de cualquier manera e intentar adivinar en cada uno de ellos el número que está boca abajo. Si por ejemplo se intenta saber, no sé, cualquier número, por ejemplo el número 2, por ejemplo, se pone el péndulo y yo al menos pienso, mi concepto mental, pienso que me contestará que sí cuando esté acertado el número que hay abajo. Si veo que no me contesta, paso al otro. Bueno, pues efectivamente, vamos a comprobarlo. Y este es el número 2. Vamos a buscar el 4. No se mueve. Tampoco se mueve. Y este, efectivamente, es el número 4. Y esto es todo más o menos lo que se puede decir. Hay más cosas, pero en principio con esto es completamente válido. El resultado puede que no sea positivo en todos los casos, pero al menos será divertido intentarlo. Pero si el resultado es positivo, si con ustedes, con alguno de ustedes el péndulo funciona, les haría una recomendación, y es que traten de profundizar todo cuanto puedan, sin ningún límite, porque tienen ustedes en sus manos y en su mente la llave que les permitirá abrir la puerta que da entrada a un mundo extraño, a un mundo en muchos sentidos incomprensible y alucinante. Un mundo donde no existe el pasado ni el futuro, donde está la respuesta a todas las incógnitas, a todas las preguntas. Ese mundo que todos poseemos, ese mundo desconocido y casi omnipotente que es nuestro inconsciente.